this small Wisconsin community of under 700 persons, 10 years of trying to forget have been wiped away in a single day. The return of the name of Ed Gein means return of memories, memories that many have been trying to forget. I don't understand how you dig out the grave. Just tell me how you do it. You would take the parts out and put her back in the coffin. Yes. And take the heads off. Yes. El 16 de noviembre de 1957, en un remoto y frío rincón de Wisconsin, los agentes del sheriff empujaron una puerta que parecía resistirse a abrirse. El olor que salió del interior fue tan intenso que hizo retroceder a los más curtidos, una mezcla de podredumbre y silencio, de secretos acumulados durante años. El piso crujía bajo sus botas y las sombras que proyectaban sus linternas revelaban objetos que ningún ser humano debería ver. Una cabeza decapitada en una caja de cartón, un corazón colocado en una bolsa de plástico, sillas tapizadas con piel humana y cinturones adornados con pezones, tal como relatarían los medios. En aquella escena dantesca colgaba la historia de un hombre solitario, un campesino aparentemente inofensivo que se convertiría en el arquetipo del asesino moderno. Esta historia no es un simple relato de un criminal, es una radiografía de la oscuridad que puede anidar en un ser humano. Lo que Netflix mostró en su serie Monster, The Jeffrey Dahmer Story, deja fuera muchas piezas del rompecabezas de Ed Gein, su niñez marcada por una madre tiránica, las fantasías que lo consumían, la manera en que la soledad y la culpa moldearon su mente y, sobre todo, la forma en que su figura sigue alimentando el imaginario colectivo décadas después de su muerte. La serie apenas roza la superficie, pero las raíces se hunden mucho más profundo. Por eso, en este video quiero ir más allá. Quiero adentrarme contigo en los momentos impactantes que Netflix no contó. Quiero recorrer contigo los años de infancia del pequeño Edward en una granja sin electricidad ni agua corriente. Quiero analizar cómo el fanatismo religioso de su madre lo convenció de que todas las mujeres eran pecadoras y cómo ese odio sembrado desde la cuna germinó en un deseo enfermizo de convertirse en ella. Nos acercaremos al fuego que quizá marcó la primera muerte, al cuarto clausurado que permaneció como un templo a la madre muerta y a las noches en las que Ed, con la pala al hombro, profanaba tumbas guiado por las necrológicas del periódico. Quiero que al final de esta historia ya nada te sorprenda, o tal vez sí, porque el legado de Ed Gein es una herida abierta que sigue supurando. Las películas Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Inocentes se alimentaron de su figura, pero también lo hicieron quienes inventaron conspiraciones absurdas como que ayudó al FBI a capturar a Ted Bundy. Así que aquí quiero destapar la verdad detrás de los mitos y quiero que cerremos con una reflexión que nos incomodará con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que nos atrae tanto del mal?
Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Ivette de Jesús, que me escribió: gracias a ti por ver mi trabajo, te envío un gran abrazo y te deseo lo mejor. También quiero saludar a Sarai, que me escribió: gracias por ser así, muchos besos. A ti por verme y darme tu apoyo, lo valoro con el alma. Te envío un abrazo enorme y espero que todo esté muy bien. Y por último, quisiera saludar a Solange Lore, que me escribió: siempre veo tus videos, los haces con profesionalismo, me gusta cómo narras cada video y cada vez que me llega tu notificación, me preparo una taza de café para disfrutar tu contenido. Saludos desde Ecuador y te mando un abrazo fuerte, sigue así. Muchísimas gracias a ti, yo también soy amante del café, me encanta que hagas ese plan, así que te envío un fuerte abrazo hasta el Ecuador y también un beso enorme. Y si tú quieres ser saludado por un próximo video, recuerda que lo puedes hacer con un super gracias o con el link de PayPal que tienes en la descripción y en el comentario fijado. Para entender al monstruo de Plainfield hay que retroceder hasta su nacimiento. Edward Gein llegó al mundo el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. En esa época, la ciudad estaba floreciendo gracias al comercio fluvial, pero sus padres, George y Augusta Gein, veían en ella un foco de perdición. George era un carpintero fracasado y alcohólico. Augusta, una ferviente luterana que creía que todas las mujeres, salvo ella, eran instrumentos del diablo. Después de unos años, la familia se trasladó a una granja aislada cerca de Plainfield. La casa en la que criaron a sus 2 hijos no tenía electricidad ni agua corriente. Este detalle no es menor. La ausencia de comodidades básicas no solo provocaba incomodidades físicas, sino que aislaba aún más a la familia del mundo. En las noches de tormenta, Augusta obligaba a sus hijos a escuchar lecturas de la Biblia, especialmente relatos como el diluvio de Noé, para inculcarles que el castigo divino era real y que solo los obedientes se salvarían. Ed era un niño tímido, con un ojo vago, condición de estrabismo y un tartamudeo que provocaban burlas en la escuela. Su madre no solo no lo defendía, sino que lo convencía de que la única compañía que necesitaba era la de la familia y la de Dios. Las mujeres son vasijas de pecado, repetía Augusta mientras le prohibía interactuar con las chicas del pueblo. Le hacía sentir vergüenza por cualquier impulso sexual y le narraba historias de meretrices y borrachos que perecían en el infierno. La familia cultivaba sus alimentos y rara vez salía a la ciudad. La escuela era la única ventana de Ed al mundo exterior, pero incluso allí se sentía un extraño. Sus compañeros lo llamaban como el raro. En lugar de jugar fútbol o socializar, prefería leer novelas western y revistas pulp que encontraba por casualidad. Su refugio era el regazo de Augusta. La veía como una santa que lo protegía de una sociedad completamente corrupta. El padre George se refugiaba entonces en la botella. Era un hombre frustrado que pasaba de la agresión al llanto en cuestión de minutos. Augusta despreciaba a su marido, lo insultaba frente a los hijos y lo acusaba de ser la encarnación misma del diablo. Esta mezcla de violencia, religión y culpa moldeó la percepción de Ed sobre lo que era la masculinidad. Para él, ser hombre era sinónimo de fracaso y tal vez de pecado. La pureza solo podía encontrarse a través de la sumisión absoluta a una figura materna autoritaria. A boy's best friend is his mother. Augusta Gein no era simplemente una madre estricta, era una fanática religiosa con una mente férrea. Creció en una familia de inmigrantes alemanes que le inculcaron la doctrina luterana y ella llevó esa doctrina al extremo.
La casa estaba llena de cuadros religiosos que representaban el infierno y la penitencia. Las cenas empezaban con sermones de Augusta, quien citaba versículos sobre la inmoralidad de las mujeres. A los ojos de los vecinos, Augusta era una mujer respetable, aunque excéntrica. Acudía a misa todos los domingos y donaba generosamente a la iglesia. How long did you say you'd known Mr. Gein? Well, I've known him ever since he was a little boy. He's lived here all his life in this farm? Well, I don't know whether he was born here or not, but the family moved up here around 50 years ago probably, and I knew his dad more than 40 years ago when he used to haul potatoes in town. Sin embargo, en casa era una tirana. Castigaba cualquier desobediencia con severidad y vigilaba cada movimiento de sus hijos. Cuando los hermanos querían asistir a las fiestas del pueblo, ella se oponía, porque para ella bailar es un acto de lujuria. En 1940, George murió de una neumonía agravada por el alcoholismo. Augusta lo lloró poco. Para ella, la verdadera unión era entre ella y Dios. Con la muerte del padre, Henry, que era el hermano mayor, comenzó a cuestionar a su madre y a su hermano. Henry veía en Augusta la fuente de la neurosis de Ed. Se atrevió incluso a comentarle a Ed que debía independizarse, casarse y alejarse de la granja. En mayo de 1944, un incendio se desató en los campos de la granja mientras los hermanos quemaban maleza. Según Ed, se separó de Henry en medio del humo y no supo más de él. Cuando los bomberos apagaron el fuego, Ed llevó a los oficiales directamente hacia el cuerpo de su hermano. Aunque la causa oficial fue asfixia, el cuerpo sí presentaba golpes en la cabeza. Nunca se investigó seriamente la posibilidad de que Ed hubiera provocado la muerte de Henry. Años más tarde, el propio Ed insinuó que sucedió un accidente, pero su rostro no mostraba pena. Esta muerte marcó el inicio de su vida en completa dependencia de Augusta. Un año después, en 1945, Augusta sufrió 2 ataques de apoplejía. Ed la cuidó día y noche, la alimentó, la bañó y rezó con ella. Cuando ella murió en diciembre, Ed quedó devastado. Su único vínculo con el mundo se había roto para siempre. Fue entonces cuando algo en su mente se quebró definitivamente. Después del funeral, Ed clausuró el cuarto de su madre, cubrió los muebles con sábanas, selló las ventanas y dejó el cuarto intacto como un santuario. Durante el resto de su vida nunca volvió a entrar a esa habitación. El resto de la casa, sin embargo, empezó a deteriorarse poco a poco y a llenarse de basura y objetos francamente inquietantes. Tras la muerte de Augusta, Ed se sumergió en una existencia solitaria. No necesitaba fingir normalidad porque prácticamente no veía a nadie. Dejó de trabajar en la granja y sobrevivía realizando pequeños trabajos como cuidador de niños y ayudante ocasional. Los vecinos lo describían como un hombre afable pero extraño. Las mujeres notaban su mirada fija e incómoda, pero jamás imaginaron lo que ocurría en su interior. En su aislamiento, Ed descubrió nuevas aficiones. Se obsesionó con las revistas de crímenes, con la anatomía humana y con los experimentos médicos de los alemanes. También veía revistas de la industria para adultos clandestina, especialmente aquellas que mostraban mujeres atadas o desnudas. Estos materiales alimentaban sus fantasías en las que la muerte y el sexo se entrelazaban. Sin embargo, lo que más le obsesionaba era la idea de resucitar a su madre.
Según contó a los psicólogos, le atormentaba la culpa de no haber sido un hijo perfecto. Escuchaba voces que le decían que debía hacer algo para traerla de vuelta. Así comenzó a leer las necrológicas del periódico local. Cuando una mujer de mediana edad moría y era enterrada en los cementerios de Plainfield, Ed marcaba la fecha. De noche, bajo la luz de la luna, desenterraba los ataúdes y abría las tumbas. No buscaba joyas, sino piel, huesos y órganos. When the Lord was having one day, I have to thank you. Somebody died. What time of the year was this when you did that? Anytime. Any time. Who helped you when you got him out of the grave? Nobody. También desenterró cuerpos en Spirit Land o Hancock. En más de 40 ocasiones dijo haber exhumado cuerpos recién enterrados. Llevaba consigo cuchillos y sierras. Al principio solo miraba los cuerpos. Luego comenzó a cortarles la piel y a llevarla a casa. Con la piel confeccionó máscaras, corsés, mangas y pantalones. Con los huesos creó utensilios. Con los cráneos hizo cuencos y decoraciones. Este hobby secreto se convirtió en un ritual. Cuando le preguntaron si había practicado actos de canibalismo o tal vez de necrofilia, Ed respondió con un tajante no, que los cuerpos olían demasiado mal. Según los psiquiatras que lo evaluaron, su interés no era de carácter íntimo, sino que buscaba crear un traje de mujer para transformarse en su madre. La piel era la materia prima de su metamorfosis. What was her name? Bernice. Bernice, what ward? Okay. That's right. Was she alone in the store when you went in? That's the way I remember. Now, like I mentioned, I went in there afterwards, but I couldn't find anything. I had a visa, went in there afterwards. Well, what did you have along with you that day? I hadn't been to me alone, that's what. Could have been the pistol, I thought. No, couldn't carry the rifle in without anybody knows. Do you remember killing her? Oh, that's what I can't remember. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, dueña de una taberna local, desapareció. La noticia sacudió a Plainfield. En la escena se encontraron rastros de sangre, un cartucho de escopeta y huellas arrastradas. La investigación se estancó. Nadie sospechaba de Ed, que era un cliente habitual del bar y ocasionalmente cuidaba niños del pueblo. Su cabello recortado y sus modales suaves le permitieron pasar desapercibido. 3 años después, el 15 de noviembre de 1957, la dueña de la ferretería, Bernice Worden, también desapareció. Ese día, Ed había estado en la tienda y había comprado anticongelante. La factura de compra fue la última transacción registrada y llevaba su nombre. Cuando el hijo de Bernice, que era ayudante del sheriff, encontró la factura, la policía se dirigió directamente a la granja de Ginn. Al llegar a la granja, la policía forzó la puerta del granero y se topó con la escena que abriría todos los periódicos del país. El cuerpo de Bernice Worden colgaba boca abajo, decapitado, sangrando aún. Su torso había sido abierto y sus vísceras extraídas como si fuera un animal de caza. Dentro de la casa, en una caja de cartón, encontraron su cabeza. El corazón estaba dentro de una bolsa plástica.
What did you use to cut her? Well, not use a knife. You got some knives there that you used for that? Well, they knife. You cut a knife with. Los agentes registraron cada habitación con horror creciente. Hallaron una fila de máscaras hechas con piel humana, 10 cabezas de mujeres con la piel retirada. Entre las páginas de revistas se encontraron fragmentos de piel. En la cocina había tazones hechos con cráneos, una silla tapizada con piel humana, un cinturón decorado con pezones, una caja de narices. El impacto fue tal que algunos agentes vomitaron en el patio. En otra habitación encontraron un corsé confeccionado con el torso de una mujer, leggings de piel, guantes hechos de manos y una lámpara recubierta con piel. También hallaron restos de Mary Hogan, su cabeza en un saco de papel y su rostro despellejado colgado en la pared. Aquellos objetos formaban parte del traje de mujer que Ed había estado confeccionando para convertirse en su madre. El relato de lo que se halló en la granja de Ed Gein se ha repetido como una letanía en decenas de libros y programas, pero pocas veces se detallan las sensaciones. Imagina la textura de esos objetos. Imagina el olor que impregnaba el aire, la iluminación tenue de las linternas sobre escenas grotescas. Los policías descubrían el horror paso a paso, sin un guión que los preparara. En la cocina, los utensilios eran mezclas de huesos y metal. Había tazones hechos con cráneos y cucharas talladas en costillas. Un cesto de basura estaba recubierto de piel humana. En una caja bajo la cama, decenas de labios habían sido cuidadosamente conservados. Los agentes hallaron también varios órganos en frascos de vidrio y un conjunto de dientes sueltos. En la sala de estar, la tapicería era de piel. Los brazos del sofá estaban decorados con tatuajes que alguna vez adornaron cuerpos vivos. Los estantes contenían libros de medicina, anatomía y revistas sádicas. En una esquina colgaban 4 leggings hechos de piel humana. Cada uno correspondía a la parte inferior de una mujer. En una caja, la policía encontró una cinturilla hecha con piel abdominal que Ed podía abrochar alrededor de su propio torso. Para quienes catalogaron las piezas, cada objeto era un completo misterio. ¿De quién era esa piel? ¿A cuántas personas pertenecían los huesos? Ed confesó haber matado a 2 mujeres, a Hogan y Warden, pero la casa albergaba restos de al menos 10 cuerpos exhumados. Los expertos forenses trabajaron meses para identificar los restos y devolverlos a sus familias. Durante los interrogatorios, Ed contó sin aparente emoción cómo le gustaba vestirse con piel. Contó que bailaba alrededor de su chimenea usando su traje de mujer y se imaginaba siendo Augusta. Dijo que no podía tener relaciones íntimas porque su madre le había enseñado que este hecho era un pecado, pero que sentía una extraña paz cuando se ponía la piel de otras mujeres. A menudo encendía velas y rezaba mientras llevaba su máscara. Los investigadores intentaron comprender si se trataba de una desviación íntima o de un episodio psicótico. Y la conclusión es que los psiquiatras dijeron que efectivamente Ed Gein sufría de esquizofrenia porque escuchaba voces que le ordenaban hacer cosas y también tenía delirios de control. Así que su obsesión con la madre y la incapacidad de diferenciar entre la vida y la muerte lo llevaron a dar rienda suelta a actos inimaginables.
Tras el arresto, Ed fue trasladado a la cárcel del condado y posteriormente a un hospital psiquiátrico. Durante las primeras 30 horas de interrogatorio se mostró distante. Apenas hablaba. Parecía no comprender la magnitud de lo que había hecho. Solo cuando un oficial le ofreció un trozo de pastel de manzana con queso cheddar, un manjar típico de Wisconsin, comenzó a abrirse. Contó entonces cómo había matado a Bernice y a Mary, y cómo las había destripado con la naturalidad de alguien que limpia un animal cazado. En la primera audiencia judicial, el 6 de octubre de 1957, Ginn se declaró no culpable por razón de demencia. Un equipo de psiquiatras del Hospital Central del Estado evaluó su estado mental y diagnosticaron esquizofrenia y concluyeron que en el momento de los crímenes no podía distinguir el bien del mal. El juicio se pospuso hasta 1968, cuando los médicos consideraron que estaba lo suficientemente lúcido para enfrentar a un jurado. En esa ocasión se le declaró culpable del asesinato de Bernice, pero el juez determinó que seguía siendo legalmente insano. Fue internado de por vida en instituciones como el Hospital Mental de Mendota. Allí, según informes de la época, se comportó como un paciente modelo, trabajaba en el jardín, veía televisión y nunca causaba problemas. Los psiquiatras que lo trataron encontraron en él un caso fascinante. Para algunos su trastorno era más cercano a un trastorno de identidad disociativo. Otros hablaban de un complejo de Edipo exacerbado. Incluso algunos mencionaron un trastorno de la personalidad esquizotípica. Todas estas teorías coincidían en algo: la educación opresiva de Augusta, el aislamiento y la falta de apego seguro fueron ingredientes fundamentales para su trastorno. En 1958, antes de que se subastaran las propiedades de Ginn, la casa se incendió misteriosamente. Se sospecha que fueron vecinos indignados quienes prendieron fuego. Cuando se enteró del incendio, Ed simplemente respondió: mejor así. La granja se consumió hasta los cimientos. Hoy, el terreno es un campo privado y no queda rastro de la vivienda donde se perpetraron los horrores. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 en el Hospital Mental de Mendota a causa de una insuficiencia respiratoria relacionada con cáncer. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield en una tumba sin marcar entre la de su madre Augusta y su hermano Henry. Durante años, su lápida fue vandalizada por curiosos acerca de esta historia, hasta que las autoridades decidieron finalmente retirarla y dejar su sepultura anónima. La figura de Ed Gein quedó grabada en la memoria colectiva como la de un monstruo consumado, un asesino en serie arquetípico. Sin embargo, la realidad es más compleja. Gein solo confesó 2 asesinatos y los especialistas coinciden en que no fue un asesino serial en el sentido estricto del término. La mayoría de los restos en su casa provenían de tumbas profanadas. Esta distinción es importante porque, a pesar de su brutalidad, la obsesión principal de Gein no era matar, sino apropiarse de cuerpos para satisfacer su fantasía de convertirse en su madre. Con los años, surgieron rumores que distorsionaron su historia. Uno de ellos afirmaba que había ayudado al FBI a capturar a Ted Bundy. Esto es falso. Nunca existió ese encuentro ni esa colaboración. También se dijo que practicó canibalismo y necrofilia, pero él lo negó rotundamente y los forenses no encontraron evidencia de ello. Otro rumor asegura que tuvo una novia llamada Adeline Watkins que lo visitaba y lo acompañaba al cine. La mujer admitió décadas después que su historia había sido exagerada por la prensa. La manera en que la cultura popular absorbió a Ed Gein es fascinante. Robert Bloch,
un novelista de Wisconsin, se inspiró en los titulares del caso para escribir Psycho, novela que Alfred Hitchcock llevó al cine en 1960. La relación enfermiza entre Norman Bates y su madre es un reflejo claro de la obsesión de Gein con Augusta. Hooper, director de La Matanza de Texas, creó al personaje Leatherface basándose en la idea del traje de piel humana. Aunque la película multiplica los crímenes, la esencia proviene de Ed Gein. Más tarde, Thomas Harris inspiraría en él para concebir a Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, que es un asesino que confecciona un traje femenino con piel. Netflix, en su serie de antología Monster, dedicó su tercera temporada a Ed Gein tras el éxito de Jeffrey Dahmer. Si bien la producción recrea ciertos eventos con fidelidad absoluta, también omite muchos matices y suma elementos ficticios para crear más drama. Se sugiere, por ejemplo, que la policía habría detectado patrones de otros asesinos gracias a las entrevistas con Gein, cosa que nunca ocurrió. También insinúa que Gein era un genio manipulador, y la realidad nos muestra a un hombre con una inteligencia muy por debajo de la media y socialmente inepto. La simplificación de los hechos es una constante en el entretenimiento, porque se elige el sensacionalismo sobre la complejidad, pero conocer los matices nos ayuda a entender cómo se construyen los mitos. Detrás de la figura del monstruo hay un ser humano con traumas, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ed tenía enfermedades mentales y un entorno que se fomentó desde la violencia misma. Reconocer esto no significa justificar sus actos en absoluto, sino justamente ser ese puente de comprensión para que las atrocidades no surjan de la nada. El caso de Ed Gein dejó cicatrices profundas en la comunidad de Plainfield. Los familiares de Mary Hogan y Bernice Worden tuvieron que vivir sabiendo que partes de sus seres queridos fueron utilizadas como objetos. Los cementerios de Spirit Land y Hancock dejaron de ser lugares de descanso para convertirse en escenarios de profanaciones. Muchas familias reclamaron los restos recuperados y denunciaron la incompetencia de las autoridades que no habían vigilado los cementerios. A nivel social, el impacto fue aún mayor. La prensa nacional explotó la historia con titulares sensacionalistas. Los diarios vendían miles de ejemplares describiendo los hallazgos con detalles mórbidos. Se publicaron novelas de ficción, cómics y hasta muñecos inspirados en Gein. La casa de Plainfield se convirtió en lugar de peregrinación para curiosos hasta que las autoridades tuvieron que destruirla. Esta fascinación macabra revela algo sobre nosotros. La gente se siente atraída por el mal porque le permite enfrentar sus propios miedos en un entorno seguro. Leer sobre Ed Gein o ver una película basada en él es similar a visitar una casa embrujada. Sabemos que la amenaza es ficticia o está lejos, pero la adrenalina es casi real. Y al analizar por qué nos enganchan estas historias, también podemos reflexionar sobre nuestros valores y límites. Sin embargo, es necesario recordar a las víctimas. En el mundo real, el mal no es una ficción con efectos especiales. Son vidas interrumpidas y familias enteras destrozadas. El sensacionalismo a veces convierte a los asesinos seriales en celebridades y deja en la sombra a quienes sufrieron. En el caso de Ed Gein, Mary Hogan y Bernice Worden son nombres que merecen ser pronunciados con respeto, pero también con memoria. Para algunos criminólogos, Ed Gein representa un ejemplo de cómo un individuo
puede pasar de la violencia simbólica a la violencia literal cuando confluyen factores de aislamiento, psicopatología y una ideología deshumanizante. Para los psiquiatras, es un paradigma de psicosis inducida por el trauma. Para los sociólogos, su historia tal vez evidencia el riesgo de estigmatizar a los enfermos mentales y de simplificar causas complejas a un solo origen. Pero existe un consenso en que la relación con Augusta fue el detonante de su patología. Al venerarla y odiarla al mismo tiempo, Ed quedó atrapado en un conflicto irresoluble. La prohibición de la sexualidad y la misoginia interiorizada transformaron sus deseos en actos de violencia. La muerte de la madre fue el catalizador final. Sin ella, perdió el único referente y buscó recrearla de manera literal y muy perturbadora. Algunos investigadores comparan a Guin con casos de psicosis inducida en contextos de abuso religioso. La interpretación constante de la Biblia y la visión del mundo como un lugar corrupto pueden generar paranoias y delirios. Cuando estos delirios se combinan con la fascinación por la anatomía y la muerte, el resultado puede ser letal. El testimonio de los psiquiatras que trataron a Ed Gein es revelador. Algunos señalaban que durante las conversaciones Ed era amable y cooperativo. Sin embargo, al hablar de su madre, su tono cambiaba, se tornaba infantil y sumiso. Otras veces, cuando recordaba sus actos, parecía desconectarse de la realidad, como si narrara la historia de otra persona hablando en tercera persona, para que me entiendan. Y estas oscilaciones indican un posible trastorno disociativo, además de la esquizofrenia que se presume. De cualquier modo, la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales crea un perfil que no se ajusta al arquetipo del asesino frío y calculador. Gein no era un genio del mal, solamente era un hombre con enormes carencias emocionales y una mente completamente rota. Han pasado más de 6 décadas desde que la policía irrumpió en la casa de Ed Gein. La granja ya no existe, en su lugar hay pastizales tranquilos. Los vecinos que vivieron la pesadilla ya han muerto o han envejecido. Sin embargo, su historia sigue cautivando a cada nueva generación y me inquieta preguntarme el por qué. En parte porque representa la transgresión máxima, convertir a las personas en objetos. En un mundo donde la empatía se da por sentada, ver su ausencia absoluta nos impacta. También porque Gein no encaja en los estereotipos de un villano, no era un forajido violento ni un depredador íntimo. Sencillamente era un vecino tranquilo, el niñero que cuidaba a los niños de un pueblo. Esa dualidad nos recuerda que el mal se puede esconder tras una fachada completamente normal y amable. Otra razón es que su historia alimenta la creatividad de los artistas. Los guionistas, novelistas y directores encuentran en su vida un repositorio inagotable de elementos dramáticos. Una madre posesiva, un hijo traumatizado, asesinatos rituales, objetos macabros, un pueblo inocente, etcétera, etcétera. Y al adaptar su historia, cada creador la reinterpreta, la exagera o la suaviza según su visión, lo que mantiene vivo el mito. Y por último, existe una motivación ética. Contar la historia de Ed Gein puede funcionar como advertencia. Recordamos que la negligencia y el abuso familiar pueden destrozar mentes y que la sociedad tiene responsabilidad en la prevención. Los cementerios no protegidos, la ignorancia sobre la salud mental y el tabú alrededor de la intimidad y la muerte pueden crear un caldo de cultivo para que existan tragedias similares. El caso de Ed Gein es un espejo oscuro que me pareció fascinante, porque nos invita a mirar de frente a lo que consideramos como la monstruosidad y a preguntarnos ¿qué la alimenta? Netflix y otras plataformas, incluso nosotros como youtubers, ofrecemos versiones estilizadas que nos permiten digerir el horror con cierta comodidad,
pero la realidad siempre será mucho más compleja y también mucho más incómoda. Así que conocer la historia completa nos obliga a enfrentar esa fealdad de la sociedad, pero también a reconocer nuestra responsabilidad colectiva en el destino de personas que son vulnerables. No hay redención en la historia de Ed Gein, no hay un momento en que pueda reivindicarse, pero lo que sí hay son lecciones. Y la primera que quiero dejar es que el fanatismo y la represión pueden ser tan destructivos como la violencia explícita. Y una segunda es que la empatía y la atención de salud mental nos pueden salvar las vidas. Y como última, que debemos recordar a las víctimas mucho más allá de los criminales. Ed Gein representa un caso extremo de fusión simbiótica con la madre y de anulación de la función paterna. Su vida psíquica estuvo regida por una escisión entre el bien y el mal, la pureza y la corrupción sin mediación del principio básico de realidad. En términos de Sigmund Freud, falló la resolución del complejo de Edipo, hubo regresión a etapas pregenitales, se produjo una forclusión del nombre del padre, Lacan, dando lugar a la psicosis, y en consecuencia los crímenes de Ed Gein no son solo homicidios, sino son actos simbólicos de reconstrucción de identidad y fusión con el objeto materno perdido, como expresión última de un yo devastado por la represión absoluta, el aislamiento y también la soledad. Y cuando apagues este video, quizás sientas un escalofrío o una incomodidad persistente. Eso es natural, pero también te invito a reflexionar sobre por qué consumimos estas historias y cómo podemos transformar esa curiosidad en empatía y prevención, porque el verdadero monstruo no es Ed Gein. Es la indiferencia que permite que el mal crezca en silencio. Y como comentario final, me pareció una producción maravillosa, interesante, recomiendo que la veas, es muy completa, tiene unas referencias espectaculares, pero sigo pensando por este lado y es un modo de comentario 100% íntimo. Estas historias hacen que la gente vea a los asesinos como celebridades, como personas a seguir, como moldeadas, como víctimas todo el tiempo, y es porque se desarrolla justamente más la historia de Ed Gein que la historia misma de algunas de sus víctimas. Por tanto, cuando tú desconoces la historia de la víctima, pues sencillamente no le das la importancia que merece y le das más importancia al personaje que te está acompañando durante toda la trama de la serie. Entonces es como un comentario personal que termino sintiendo que pasó ya con Jeffrey Dahmer, con Ed Gein, de pronto con los hermanos Menéndez, y ahorita que se estrena la de Lizzie Borden, pues yo creo que va a pasar eso, como que la gente sienta más afinidad con el asesino mismo que con las víctimas, y esto es algo interesante por discutir. Pero bueno, finalmente la opinión final la tienes tú y la reflexión final también las tienes tú. Así que si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, por favor déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción en el comentario fijado. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, aparezco como Test Misterios, para que tú y yo estemos más en contacto y no te pierdas de ninguna novedad sobre lo que ocurre en el canal. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos seguramente en un próximo caso. Y sin más que añadir, que las dudas te acompañen, y recuerda que somos misterio.